¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 21 de junio de 2024. Qué raro que empecemos hablando de inmigración ilegal y qué raro que empecemos hablando de los MENA. Oigamos al vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del Partido Popular, reiterando declaraciones que hace él, que hace Candelaria Delgado, que hace Fernando Clavijo, prácticamente todos los días, hablando sobre el problema de los MENA y de la inmigración ilegal. Bueno, desde el Gobierno de Canarias hemos iniciado negociaciones con el Gobierno de España que están inconclusas, unas negociaciones que lo único que suplicamos, rogamos, pedimos al Gobierno que de una vez por todas tome a esta situación como un problema de Estado. Canarias no aguanta más, Canarias está saturada, vemos como cada día fallecen adultos, menores en esta desgraciada travesía entre África y Canarias. Hoy somos noticia mundial porque un crucero ha tenido que rescatar una patera en alta mar con 6 fallecidos y casi 50 personas a bordo. Entonces creo que este problema no merece ni una sola excusa. Esta situación merece soluciones y yo espero y deseo de verdad que el Gobierno de España entienda que hay que legislar para derivar, que hay que exigir a Europa. De igual manera que hemos sido solidarios en otras ocasiones cuando han habido movimientos migratorios de otros lugares de Europa, España lo ha sido, pues en esta ocasión levantamos la mano, pedimos y como decía anteriormente, suplicamos que haya medidas tales que nos invitan o que nos ayuden a solventar este problema. Es un problema de presente, pero un gravísimo problema de futuro en el que cada día se está cobrando vidas humanas y no se puede mirar para otro lado, no se puede culpar a terceros. El gobierno está para presentar soluciones y los gobiernos estamos para presentar medidas que ayuden a solventar los problemas, no para crear más problemas, que creo que es lo que está haciendo en este momento el Gobierno de España. Crear más problemas de los que tenemos, pues focalizando esta situación hacia determinados partidos políticos, y nosotros no negociamos con partidos políticos, negociamos con el Gobierno de España. Bien, hoy ha llegado a Tenerife efectivamente el crucero que recogió a más de 800 kilómetros, un cayuco donde venían alrededor de 63 inmigrantes ilegales con 5 muertos, hoy ha fallecido uno más en el hospital, y que en realidad tenía que haber este crucero recalado en el puerto más cercano, que era un puerto mauritano, no canario. Los traen siempre a Canarias, pero lo cierto es que a los que están en alta mar, a los que están pasando problemas porque sus embarcaciones quedan a la deriva, esas embarcaciones tienen que ser socorridas y llevadas al puerto más cercano, que en este caso era Mauritania, un puerto mauritano. Lo han traído a Tenerife. Bien. Noticia mundial, inmigración. Miren, yo les voy a decir una cosa. Lo primero que voy a hacer es ponerle esta pequeña grabación que ha hecho una compañera mía para hablar de cómo se puede reducir la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias. Esta. Los encuentros diarios con migrantes entre los puertos de entrada en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron un 25% desde que entró en vigor el pasado 4 de junio la prohibición de asilo a quienes crucen ilegalmente la frontera con México, según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país. Esta política dejará de aplicarse cuando el número de migrantes ilegales sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar, de forma segura y eficaz, las operaciones fronterizas. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, no. Eso es, el gobierno de California reduce, porque el gobierno de Texas lo que ha hecho es impedir la inmigración ilegal, y el gobierno de California, que es un gobierno de izquierda, tan malo como el que tenemos aquí en España, reduce las ayudas en un 25% a la inmigración ilegal. Si tomáramos ejemplo e incluso fuéramos más contundentes y advirtiéramos en toda la costa occidental de África, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y de ahí para abajo lo que ustedes quieran, para abajo y para el interior de África, que a partir de hoy
mañana. Ya no se van a dar ningún tipo de ayuda a la inmigración ilegal, a la inmigración que no entre por puertos y aeropuertos de forma reglada. Si anunciaran eso, de golpe y porrazo se reducía la inmigración. Pero de golpe y porrazo. Oiga, España ya no puede más, como decía ahora Manuel Domínguez, ya no puede más. Y por lo tanto, cortamos radicalmente a partir del día de hoy, o teniendo en cuenta el día de hoy, en los próximos 15 días ya, en ese momento, ya no se da ni una ayuda más a quien entre de forma ilegal y irregular en España. Cortaban la inmigración de cuajo. No solo la inmigración que viene de fuera, sino a los inmigrantes ilegales que tenemos en España. Se les dijera, miren, a partir de dentro de 15 días, un mes, ya no hay más ayuda, la mayor parte de esa inmigración, sobre todo la marroquí, volvería a Marruecos. Porque en Francia tampoco lo van a querer. Esa es una forma de cortar la inmigración ilegal, irregular. Que hay que admitir inmigración que venga de terceros países que lo están pasando mal, bien, reglada. Puertos y aeropuertos. Y España decide quién entra y quién no entra. Pero eso, un gobierno social comunista no lo va a hacer. Eso, un gobierno de los melifluos del PP no lo van a hacer. Eso, un gobierno como Vox tampoco lo van a hacer, porque lo que haría Vox era una cancaburrada de las muchas que está haciendo. Sí, está haciendo cancaburrada, porque el presidente del Parlamento de Baleares, no se le ocurre el otro día ante unas fotos que se exhibían por parte de la miserable socialcomunista que están en la mesa del Parlamento, pues esas fotos, cogerlas, romperlas, en fin. Pero es más, el vicepresidente de Aragón, que ayer me parece que estaba el ministro de Justicia en Aragón, no se le ocurre otra cosa que ponerse un micro de estos que hay en la casa del espía y se lo pone en la solapa y graba la conversación con el ministro con el señor Bolaño, el ministro de Justicia. Lo que estamos viendo en España ahora no tiene nombre. De una punta a la otra del espectro político no hay más que borregos, asilvestrados, troncos de todo tipo. Y por eso nos va como nos va. Bien, una vez dicho esto, los mercaderes, Jesús expulsó a los mercaderes del templo, en un pasaje claro que todo el mundo conoce, porque allí los mercaderes dentro del recinto del templo pues vendían palomas, corderos, maíz, pan, torta, porque la gente que iba a hacer ofrendas al templo pues aprovechaba cual mercadillo, lo compraba allí para hacer su ofrenda. Y Jesús montó en cólera y los echó a todos del templo. Esos son los mercaderes conocidos, digamos, mundialmente. Ahora tenemos otro tipo de mercaderes. Los mercaderes en la actualidad son los mercaderes del clima, que basándose en principios falsos, están tratando de vendernos al resto de la población, que dicen ellos que somos minoría, que el cambio climático existe. Y como existe, ustedes me tienen que pagar a mí para que yo dé consejos. El primero que vamos a oír es a un señor que se llama Aridane González, que es uno de los que forma una especie de consejillo que se ha montado Mariano Cambio Climático Zapata para hablar del clima climático. Pues hoy tenemos otra jornada más de trabajo con la Consejería de Transición Ecológica y Energía para seguir avanzando en esta reforma de la ley. Agradecemos enormemente que hayan contado siempre desde el principio con la visión científica, con la visión técnica, no solo de este comité, sino nos consta que además con los diferentes órganos y técnicos del Gobierno de Canarias y de la sociedad civil. Creo que es fundamental que la ley sea abierta, sea dinámica, pero que siga evolucionando a los ritmos que la emergencia climática nos obliga. Desde la visión más técnica tenemos que, obviamente, ser siempre capaces de
tener la mayor profundidad posible, pero tenemos que ser positivos en el sentido de que esta reforma va a velar porque la adaptación climática sea rápida, sea efectiva y también que la sociedad civil sea partícipe de la transición energética. Al final, esa transición energética, esa mitigación y adaptación al cambio climático tiene que ser para todos y para todas, también en Canarias. Es decir, este habla, porque le pagan, lógicamente, y su función es esa. Y ahora vamos a oír al que le pagan, que es Mariano Cambio Climático Zapata, y la declaración de este hombre, les ruego que presten atención, está hablando 1 minuto y pico. Lugares comunes, vacíos, no dice absolutamente nada de nada. Es como si tuviera una neurona en el cerebro que va rebotando y dice, bueno, esta palabra la digo aquí, la otra la digo allá, porque el discurso de este tipo es tan vacío, tan ridículo, tan falta de contenido, que da pena que a este tipo le estemos pagando nosotros un sueldo por estar como consejero del gobierno de Canarias. Mariano Cambio Climático Zapata. Tenemos un nuevo encuentro de trabajo con el comité científico y la verdad que ha sido la piedra angular a la hora del desarrollo de esta ley, sobre quienes apoyarnos y también tener en cuenta muchas o prácticamente todas y cada una de sus sugerencias, sus aportaciones para mejorar esta ley, buscando nosotros siempre un entorno de responsabilidad y de confianza, donde una ley que participen los científicos, los especialistas y que no solo sea una ley que parta de decisiones políticas. Por tanto, lo que buscamos es crear confianza entre la sociedad, trabajar por y para luchar contra el cambio climático, medidas de adaptación y mitigación en las que este comité científico, como digo, ha sido clave, ha sido, la verdad que les agradezco el apoyo, el entendimiento que hemos encontrado en cada momento con ellos y por supuesto que seguiremos trabajando de la mano para seguir desarrollando lo que establezca a partir de ahora la ley, que necesita de un desarrollo y por supuesto para seguir valorando y evaluando dentro de la comisión en la que formarán parte todas y cada una de las medidas a aplicar. Bien, da vergüenza la verdad, la gente que tenemos. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y siguen hablando y vuelven a hablar y no dicen nada de nada. Discurso pasivo. En fin. Esta persona, no obstante, es el presidente de FEPECO, la patronal de la construcción de Tenerife, Óscar Izquierdo. Habla sobre la construcción y este hombre sabe, sí, de lo que habla perfectamente. A partir de ahora, afrontar una construcción moderna llamada construcción industrializada, totalmente de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, como no podía ser de otra manera, totalmente de acuerdo con el Plan de Reactivación de la Unión Europea, totalmente de acuerdo con la Agenda Europea, donde dice específicamente que la reactivación de Europa va a ser a través del sector de la construcción en un plan de regeneración integral urbana para crear mayor bienestar social y mayor calidad de vida a los ciudadanos a través de una construcción sostenible y un desarrollo también sostenible. Esta realidad que nosotros teóricamente puede parecer idílica, hoy se va a demostrar aquí que en Canarias tenemos empresas suficientes, como es en este caso Prefabricados Teide, una empresa referente dentro del sector de la construcción y muchas más empresas que tenemos en Canarias. Podemos decir con orgullo, y yo como presidente de la patronal de la construcción siento una satisfacción personal muy grande por el empeño y el empuje que han dado las empresas en acometer este paso importante de modernización y de actualización del sector de la construcción a los tiempos, o sea, hacer la construcción del siglo XXI. Puedo decir con orgullo que la comunidad autónoma canaria, que quizás se debe también muchas veces a la lejanía con el territorio continental, contamos con el mayor número de empresas dedicadas a construcción industrializada y en estos momentos incluso empresas canarias estamos yendo a la península a construir vivienda industrializada. Bien, nos quedamos en Tenerife y ahora escuchamos a Rosa Dávila
hablar de las medianías de Tenerife, de lo que están preparando por si acaso ocurre un incendio como el del año pasado, y patatín y patatán, porque de ocurrir un incendio, todo esto que dice ahora y van a escuchar ustedes Rosa Ávila no sirve absolutamente para nada. Muchísimas gracias por querer acompañarnos en este día en el que hemos elegido la zona de la Montañeta en el municipio de Garachico para presentar el plan de medianías del Cabildo Insular de Tenerife. El 25% de la población de Tenerife vive en las medianías, estamos hablando de más de 230.000 personas y por lo tanto era necesario después del incendio que sufrimos en el año pasado, poder acometer un trabajo junto con los vecinos y vecinas que viven en las zonas de medianía, no solamente para que sean una reserva de biodiversidad, no solamente para recuperar los cultivos que son pues más resistentes al fuego, sino para hacer ese trabajo de prevención. Para eso hemos dispuesto de un programa que supera los 2 millones de euros, que también va a durar durante al menos 3 años, que es un programa que realizamos de la mano de GESPLAN. Y ahora este último vídeo es de Taleb, lo voy a leer, Taleb Alisalem, saharaui, que habla en las Naciones Unidas. Yo apoyo las iniciativas de este hombre al 100%, porque a Marruecos hay que impedirle que se quede con el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara Español. A Marruecos hay que cortocircuitarle todo lo que podamos para que no se envalentone como se está envalentonando y vaya por Ceuta, vaya por Melilla y después por Canarias. O antes, porque me dicen algunas personas que tengo conocidas dentro del ejército español que esas maniobras de 3 meses de la Armada marroquí han causado cierta inquietud. Y por eso, porque temen que Marruecos dé un pequeño golpe de mano, hay patrullas del ejército español en todas las islas caminando por todos lados. No sé si será cierto o no, pero para preocuparse, ¿verdad? Pues Taleb Alisalem, hablando sobre el Sáhara, el antiguo Sáhara español. Ofrezco el uso de la palabra al señor Taleb Alisalem. Tiene usted la palabra, señor. Este es el tercer año que vengo a las Naciones Unidas para dar una palabra ante este comité. Una palabra que se convierte en papel, un papel que se convierte en archivo, un archivo que se convierte en nada. Por eso, esta vez he querido traerles algo material y tangible desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental para que la palabra no se convierta en archivo, para que el archivo no se convierta en nada y deseando y buscando quizás despertar alguna conciencia. Este es un trozo de Melhfe, un trozo de la ropa que llevaba la activista saharaui Sultana Jaya el día que fue forzada y torturada por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Esta es su sangre, que representa la sangre de todo el pueblo saharaui y de todos los pueblos oprimidos. Esta es la sangre que representa vuestra vergüenza. Esta es la sangre que representa vuestra inacción y vuestra ineficacia. Esta es la sangre que representa nuestro sufrimiento como pueblo saharaui, pero también esta es la sangre que dignifica nuestra lucha y que refuerza nuestra voluntad. Señores, en el Sáhara Occidental seguimos sufriendo, seguimos sangrando, seguimos padeciendo la traición de los distintos gobiernos españoles, seguimos padeciendo una brutal ocupación colonial marroquí. Nuestro territorio sigue estando ocupado, nuestros recursos naturales siguen siendo saqueados, nuestro pueblo sigue estando refugiado, nuestros activistas siguen estando encarcelados y, en cambio, por vuestra parte, solo recibimos palabras vacías y resoluciones en papel. Lamentablemente, esta Organización de las Naciones Unidas, más que una herramienta que garantiza el derecho de los pueblos a ser libres y soberanos, se ha convertido en un instrumento en manos del poder imperialista. Por eso he querido estar hoy en la sede de las Naciones Unidas ante este comité, para recordarles una vez más que esto, más que las Naciones Unidas, parece el imperialismo unido, más que las Naciones Unidas parece la colonización unida, más que las Naciones Unidas parece el poder económico unido. He querido venir para decirles que Palestina sigue sangrando, que la República Saharaui sigue sufriendo una brutal ocupación, que la República Democrática del Congo sigue ardiendo. He venido para decirles que Libia ha sido destruida y que África sigue estando intervenida, y todo esto ante vuestras miradas y ante vuestra indiferencia.
Pero también he querido venir hoy aquí para decirles que hay esperanza. Hay esperanza porque el mundo está cambiando y la revolución de las conciencias es universal, es imparable. Hay esperanza porque aquellos que hoy destruyen serán destruidos y aquellos que hoy resisten serán consagrados con la mejor de las victorias. Señores, hay esperanza porque la fórmula imperialista ha fracasado, porque los pueblos han despertado, porque la lucha es un derecho, porque la resistencia es un deber. Hay esperanza porque el Sáhara Occidental, tarde o temprano, será libre y será descolonizado. Quiero decirles también que la sangre de nuestros pueblos, la sangre de nuestros hermanos y hermanas, no irá en vano. Quiero decirles que tarde o temprano habrá justicia, habrá libertad y habrá paz, porque puede que aquí esté el poder y esté la decisión, pero ahí fuera están los pueblos, ahí fuera está la revolución, ahí fuera está la resistencia, y la historia nos ha enseñado que siempre que un pueblo resiste por una causa justa, tarde o temprano vencerá. Por el fin de la colonización en el Sáhara Occidental y por la libertad de los pueblos, muchas gracias. Perfectamente hablado en perfecto español en las Naciones Unidas y diciéndole a las Naciones Unidas que no son nada más que un conjunto de burócratas que sí, les oyen hablar, pero que sí, que no les importa, porque después vendrá Estados Unidos y apoyará a Marruecos, porque vendrá Israel y apoyará a Marruecos, porque vendrán los franceses y apoyará a Marruecos, y mientras tanto están esquilmando los recursos que no le pertenecen a Marruecos. En fin, el lunes es San Juan. Aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, es día festivo. Volveremos nosotros el martes, aunque durante todo el fin de semana seguiremos subiendo vídeos con las noticias más relevantes del archipiélago. El martes sí, más o menos, a la misma hora. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla en la que vivimos te deja sabor a sal. Resulta tan complicado saber cuál es tu lugar hasta que llega el momento de ser un isleño más. No es todo lo que tenemos, es todo lo que nos da. La isla del contraste, el lugar de diversidad. El viento que nos despeina también sabe alimentar. No es todo lo que tenemos, es más bien lo que nos da. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje, fuente de energía limpia y soberana, tanta riqueza que nutre y que sana, en nuestras manos nuestra libertad, isla de fortuna que tanto nos da. La isla de buena gente que raza